Movimiento Ciudadanos por Venezuela. Con Patricia Betancourt y Milcy Liebezeit. Bienvenidos al programa número 32 de Organizados, el programa que resalta lo mejor de nuestra gente. Hoy nuestra invitada es Aymara Sánchez. Ella trabaja en Bogotá y es líder de la Asociación Fraternidad Venezolana. Bienvenida, Aymara. Bienvenida. Hola Patricia, hola Milcy, gracias por la invitación. Organizados, tenía muchas inquietudes por venir aquí a compartir con ustedes un espacio tan ameno, tan cercano y tan importante para todos los que estamos venezolanos fuera, en el exterior, para trabajar por nuestra gente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias a ti. Nosotros también te teníamos en parrilla, como se dice en el argot de la televisión, hace bastante tiempo. Así que estamos muy contentas de tenerte, de poder escucharte y de dar a conocer a nuestra audiencia qué es lo que haces en Fraternidad Venezolana. Sí. Y es que son muchísimas las asociaciones de venezolanos que se han formado en los últimos años en Colombia y una de esas es la tuya. Entonces, cada una va trabajando casi que entrelazadas, haciendo tantas cosas tan bonitas que no nos cansamos ni de encontrar asociaciones que trabajen en Colombia ni tampoco de entrevistarlas. Pero antes de hablar sobre Fraternidad Venezolana, queremos conocerte un poquito, Aymara, porque sobre todo yo estoy muy curiosa de saber quién es Aymara Sánchez. Bueno, fíjate, Aymara Sánchez. ¿Quién es Aymara Sánchez? Primero, orgullosa colombo-venezolana, primero que nada. Feliz de tener la doble cultura. Mis padres son barranquilleros, barranquillerísimos, diría yo, aquí de Colombia, y yo tuve la oportunidad de crecer entre las dos culturas. Nací en Caracas, no voy a decir hace cuánto, pero la pueden calcular. No, está fácil de calcular. Yo me lo estaba preguntando todo el tiempo. Entonces, no, todavía la gente se lo pregunta y no lo pegan nunca. Nunca lo sabremos. Alumnos que me dicen, ay, profe, usted tiene, no sé, me dicen 30 y tantos, sí. Y otros me salen, usted tiene 20 y tantos. Okay. Ahí los dejo. Uno es la edad que refleja. Así es. Eso, Mira, eso. te iba a decir una cosa, Aymara. Entonces, por tus venas corren más de 1.000 kilómetros de mar Caribe. O sea, tú eres una mujer caribeña. Caribe, sangre caribe completamente. Como diría el pibe, esto es lo que hay, sí, aquí es. Aymara, teniendo unos padres colombianos, sobre todo viniendo de Barranquilla, que es una zona tan llena de fiesta, de alegría, de playas, ¿creciste entre los dos países? ¿Ibas a Colombia a menudo estando en Venezuela o cómo era esa infancia? Sí, fíjate, yo que nací en Caracas, ¿sí? A los 6 meses estaba aquí en Barranquilla. Siempre comento que tuve la experiencia de que mi primer cumpleaños me celebraron en Caracas, el primer cumpleaños, y luego yo nací en junio, ¿sí? Entonces, el primer cumpleaños me lo celebraron en Caracas, por supuesto, lejos de la familia, pero cuando vinimos en diciembre, me lo celebraron también. Entonces, esas fotos de mi primer cumpleaños tienen a Papá Noel y todo el mundo dice, a Papá Noel es San Nicolás, ¿no? Nosotros, San Nicolás, Papá Noel, aquí en Sí. Colombia. Y lo tienen en la fotografía, la piñata es un Papá Noel. Y yo lo abrazaba y decía que no lo rompieran. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué van a romper a San Nicolás si él nos va a traer los regalos? Y mi cumpleaños en junio es muy particular. Y luego tuve la oportunidad, yo no hice kinder, yo me salté esas etapas. Entonces la parte de rasgar
y pegar, esa parte no es mi experiencia. No sé, yo no tengo esas habilidades motrices finas en esa. Pero primer y segundo grado los hice aquí, yo los hice en Barranquilla. O sea, Y ya luego me fui verdaderamente a estudiar allá. Ujú. tú has vivido a Sí, caballo entre las dos culturas. ¿De dónde te sientes? sí. Mira, Y la verdad. yo a veces estaba pensando eso y yo siempre digo que yo soy más venezolana y más caraqueña que la arepa, ¿no? De hecho, yo nací en La Pastora, yo nací en el hospital del Lídice, Ah, en La Pastora. Entonces yo siempre digo, mira, es una de las parroquias más viejas de Caracas, sí, ¿no? señor. Y de hecho siempre canto esa canción de allá en la falda del Ávila, allá donde yo nací, ¿no? Ese pasodoble Sí. caraqueño que está, y tal cual, yo nací en la falda del Ávila. Pero también cuando estaba allá y hablaba de Colombia, yo me sentía Colombia, ¿sabes? Y entonces cantaba, Mm, yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿sí? Pero entonces estoy aquí y a mí me pasó algo muy particular. Estamos trabajando con un tema de panas y parces, ¿no? Y ya de eso vamos a hablar cuando hablemos de la muy, organización. sí, muy Estamos hablando, bonito. estamos hablando de eso y, y yo decía palabras. Yo toda mi vida dije banana. Toda mi vida dije Ah, banana. sí. Cuando llegué a Bogotá a vivir, empecé a decir cambur. ¿Por qué? Porque la niña necesitaba sentir su idiosincrasia venezolana, ¿no? Después digo, yo soy más venezolana que la arepa, y después dije, bueno, pero la arepa es de los dos países. Entonces, o cuando en aquella época hablaban, que se peleaban que por el Golfo, ¿sí? No, que el Golfo es venezolano, que el Golfo es colombiano, que no sé qué. Y yo ahora me pongo a estudiar la historia y yo digo, bueno, es mío igualito, de donde sea, de cualquiera de los dos lados, es mío igualito, no se peleen, deje así, ¿no? Es nuestro. Bueno, Aymara, te estoy escuchando y me identifico mucho contigo porque yo también, yo soy hija no solamente de colombiano, sino de costeño, de samario. Y también crecí, no, bueno, nunca viví en Colombia estando pequeña, pero viví entre las dos culturas. La verdad es que sí. Y es cierto que uno, aunque son países muy parecidos, los hijos de colombianos, igual que los hijos de españoles de otra parte, éramos diferentes, éramos un poco diferentes a los que eran de allí, de allí, de allí. Yo iba y comía en la casa de mis amigos que eran barquisimetanos puros. Yo nací en Maracaibo, pero me crecí en Barquisimeto. Iba allá y yo decía, esta gente come distinto. Yo Bueno, con mis desayunos, con los desayunos, una arepa de huevo en el desayuno, Sí, y mis compañeros eran felices de ir a mi casa para comer esa exquisitez costeña. sí, sí. bueno, yo no soy colombiana, aunque tengo una gran parte de mi familia, entre tanto, viviendo también en ese hermosísimo país. Soy caraqueña, vecina tuya, de San José, casi que al lado de La Pastora. Y bueno, aquí estoy Ay, ¿qué haciendo tal? honor a Colombia, luciendo mis cosas que siempre me pongo, son todas colombianas Sí. porque me encanta ese país totalmente. Aymara, después de haber nacido y crecido entre esos dos lugares, ¿qué estudiaste? Yo, bueno, estudié en la universidad ingeniería geológica. Oh, Eh, Bien particular, ¿no? Yo estudié música cuando estaba en el trayecto entre el bachillerato y en la universidad, terminé de estudiar música, pero mi carrera universitaria, que le hice en la Universidad Central, hice ingeniería geológica. Para trabajar en petróleo. No, Mm, de hecho no, y de hecho lo digo de una vez, cada que me preguntan, me dicen geología, petróleo, no. sí. De hecho mi especialidad es gestión de riesgo. Sí tuve una Mm, pasantía con PDVSA en algún momento, pero mi especialidad es gestión de riesgo de desastres. Entonces es más el tema de la sísmica, más el tema de la prevención, deslizamientos, etc. una profesión súper necesaria al día de hoy. Bueno, lo ha sido siempre y no se le ha hecho mucho caso y bueno, se ven hoy en día todas las desgracias que ocurren a cada rato por no prever dónde se van a construir cosas porque la naturaleza te lo está diciendo a gritos y la gente no le hace caso. El dinero a veces puede más o la Y no influencia. escuchamos. Sí, sí, yo sí. diría también una cosa que suena muy súper machista, quizás, o lo que sea, a mí no me importa. Una profesión de hombres, ¿no? Había muchas mujeres en tu clase. No, de hecho éramos pocas. Ya ahorita hay mucha más versión.
pero en el momento en el que yo estudié, sí, primero éramos muy pocos, en ingeniería dentro de la central ya es como más reducido en comparación a las otras facultades. Ya dentro de las escuelas de ingeniería, en geología, la escuela de geología, geofísica y minas, tienen los tres. Y geología es la que tiene la mayor cantidad de las tres especialidades, ¿no? Geofísica y minas ya menos. Pero igual podríamos ser, mi promoción, cuando yo me gradué, éramos 6. Y éramos 2 mujeres, 4 hombres. Sí, es que, o sea, tú estudiaste con hombres. A tu alrededor, Sí, los sí. profesores, muchos, me imagino, eran hombres. Eso, el ir a campo, o sea, el trabajo de campo, el ir a campo, el tener que acampar, el tener que subir montaña, medir cosas, esas cosas, pues no era habitual que uno las hiciera. Ya en este momento sí, ya las hacen con más. Ya empiezo a fuerza. calcular tu edad a partir de esos datos que nos estás diciendo. Sin embargo, no lo calculas mucho, créeme, no, no. Dime una cosa, eso te marcó como persona, ¿no? Esa profesión, trabajar haciendo cosas distintas, trabajar rodeada de hombres, que tus colegas eran hombres, muy Sí, matemática fíjate que también. muy lógico, muy centrada en la resolución de problemas, más que todo, ¿no? De hecho, el tema de estar rodeada de hombres, eh, para mí fue como un reto permanente y al mismo tiempo para nosotros, y yo creo que en Venezuela eso se ve más que aquí en Colombia, el tema de la igualdad. O sea, tú estabas allá y tú estabas de tú a tú, estabas equilibrado con ellos y ahí no había ese tema de que tú eres mujer y te ves menos, no. No, es Ven acá que verdad, tú también estás, sí, estás al igual. es Y verdad. eso a mí me proporciona la posibilidad de creer que puedo llegar incluso más allá de donde quiera, ¿no? Aquí en Sí, Colombia eso genera un choque, ¿no? Eso sí, aquí me genera choques porque la cultura es diferente. Aquí tú puedes totalmente. ser la mejor profesional del mundo, pero igualito te quedas así como que ya va porque tú eres mujer y ya va, eso no Tienes importa. toda la razón. Las mujeres Sí, sí, sí. venezolanas somos diferentes y en tacones. Y en tacones, correcto, ¿no? Tú te imaginarás, No, no es que somos diferentes en goma, no, en tacones. es así. Geóloga en tacones, por favor. Sí, señor. Sí, eso es Sí. verdad, muy particular. Aymara, ¿cómo llegaste a Colombia? Mira, yo tomé la decisión, mi madre, o sea, yo vivía en Venezuela, mi mamá, mi tía, mi prima y yo, mi papá, mis padres se divorciaron en Venezuela, mi papá, igual manteníamos comunicación y nexo, o sea, la familia continuó de cerca, pero ellos se separaron, ¿no? Okay. Y mi mamá, mi tía y mi prima se vinieron hace 12, 15 años, o sea, no sé, en Primera la época oleada, en la en que la ya la primera oleada. situación, sí, en la época en la que la situación estaba compleja, mi prima, ella trabajaba para el consorcio de Cativen, que cuando ellos ya se dieron cuenta que iban a hacer expropiaciones y que estaban haciendo algunas construcciones allí cerca de Plaza Venezuela, ellos decidieron sacar a la gente de allá y entonces ya se vino para acá. En ese momento y se vinieron ellas, se vino mi mamá, se vino mi tía. Yo me quedé en Venezuela, yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista, ¿no? O sea, que viva Carlos Baute diciéndonos eso a todos, ¿no? No, y Y aparte, esa empresa, estábamos hablando de prevención, ¿no? sí, 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 exactamente. Ahí todavía que bueno, vamos a darle, vamos que sí se puede. Pero lo que me lleva a mí a tomar la decisión de salir del país son dos cosas. Una, ya yo tenía la idea de salir, ya yo había tenido la oportunidad de vivir fuera del país. Yo viví un año en Alemania y unos Ah, meses en España. Yo amo Mm. Alemania con todo mi amor así, muy profundo. Si es por mí, yo me regreso a Alemania. yo también la amo. Es que Emil sí vive en Colonia. Sí, ve, y Colonia es la ciudad. Yo estuve en Colonia. Ajá. Em, Y ya yo tenía pensado, yo decía, pues me voy y hago un posgrado afuera, ¿sí? En geomorfología, de hecho, que Ujú. es para todo el tema de gestión de riesgo. Pero pues estaba todo en ese tema, en esos procesos, ¿no? Pero mientras decidía terminar, mi papá tuvo
un tema de situaciones de inseguridad y mi papá lo asesinaron en Venezuela. Ay, Eso lo fue lo siento. que hace que yo tome la decisión. O sea, yo en ese momento fue así como que yo no quiero saber más nada de esto. Todo lo que estaba haciendo, hacía acción social en Venezuela también, también me movía, también trabajaba fuertemente en todo esto, pero dije, no, yo no quiero seguir, yo me voy, ¿no? Y eso fue lo que me hizo venir. Después analicé muchas cosas y dije, mira, uno no debe tomar decisiones cuando tiene las emociones alteradas, ¿no? Cuando tienes cuando estás muy feliz, cuando estás muy triste, cuando tienes todo alterado, uno tiene que centrarse primero y luego tomar la decisión. Después dije, bueno, no fue de la mejor manera, pero bueno, aquí estamos. Y llegué hace 5 años, voy a cumplir el 31 de octubre de este año, voy a cumplir 5 años aquí en Bogotá. Siento mucho lo de la muerte de tu padre y bueno, nosotros también somos seres humanos y los seres humanos también nos basamos en las emociones. Y comprendo muy bien que hayas querido cortar con ese episodio porque no me puedo imaginar el dolor que sintieron en ese momento, Aymara. Llegaste, pero, y dijiste algo que era interesante, que en la misma Venezuela practicabas también labores de ayuda a otras personas, un trabajo social. ¿Cómo nació eso? ¿En ti era una cuestión familiar? ¿Vino contigo Sí, solita? no, es un tema de crianza. Mi familia es católica, yo soy católico, y tenemos esa formación desde la iglesia, ¿sí? Entonces, desde que yo me acuerdo, estamos haciendo acción social en la iglesia. Desde que yo me acuerdo, yo hago formación a jóvenes, o sea, yo les doy talleres, hago retiros de formación y todo esto. Y entonces, eso me hizo ser formadora de formadores después. Luego meternos más en temas más profundos en la medida en la que se profundizó la crisis en Venezuela. O sea, ya no era nada más darte cuenta esas cosas por encima, sino darte cuenta que a veces era como ese único refugio que tenían esos chamos, esos jóvenes que llegaban, tenían ese único refugio, ese único espacio, y entonces ya necesitaban otras cosas más allá. La educación no era suficiente, entonces tú terminabas por complementar esa educación para llegar a temas integrales, y allí empezó todo el proceso. De hecho, la parroquia de nosotros forma parte de la parroquia San Juan, la parroquia civil, pero la parroquia eclesiástica es Nuestra Señora de Lourdes, que todo el mundo la conoce como en la esquina Palo Grande, en la Sí. avenida San Martín, ¿sí? Mm. Y que todo el mundo dice, sí, la Palo Grande es Nuestra Señora de Lourdes. Los sacerdotes de allí son ellos de la comunidad, son una comunidad religiosa de sacerdotes franceses, que fue fundada por el padre Luis María Boudoir, Luis Marie Boudoir. Y entonces ellos tienen una fundación que se llama Luis Marie Boudoir, y con ellos hacíamos todo el trabajo con esto. Esa fundación se formalizó y se extendió para trabajar incluso en las diferentes comunidades donde estaban los sacerdotes. Y entonces, bueno, ellos estaban en Guárico, estaban en Margarita, no estaban, yo estaba, ellos están todavía, estaba en Maracaibo, está en La Guaira, ¿sí? Entonces se hace el trabajo más profundo que se hace es con niños, en todo este acompañamiento pedagógico que se les hace como tareas dirigidas, hay comedores para darles alimentación, desayuno y almuerzo, y se hace como un proceso de apadrinamiento para que ellos puedan tener y continuar su proceso educativo y no se queden porque no tienen los recursos los papás para mandarlos. Mira que te voy a decir algo, y a mí sí también, y es que hay como algo que es común a muchas de las personas que hemos entrevistado aquí y que quiero resaltarlo a propósito. Y es que ese sentimiento y esa necesidad de ayudar, de colaborar, que termina siendo que conformen asociaciones por el mundo y en la misma Venezuela, viene del hecho de haber sido educados como católicos, de haber estudiado en colegios católicos y de haber crecido como católicos. ¿Ah? Sí, definitivamente. Por Impresionante. lo menos en mi caso fue así también. En el mío también. Pero de muchas personas que hemos invitado a este programa, también ha sido así. Sí. Es que es como un particular llamado, ¿no? Es como, yo creo que
y eso es lo que a nosotros fraternidad, de hecho por eso se llama fraternidad, porque es ese llamado a, a darle más a los otros, ¿no? Es ese, nosotros lo llamamos militancia dentro de la sociedad. De hecho, eso es la estructura para nosotros dentro de la pastoral juvenil. El último paso de crecimiento de formación en la fe es la militancia en la sociedad. Y no significa que te vas de la iglesia, significa que tú vas a hacer presente a Cristo dentro de la sociedad. Y eso es el trabajo que hacemos. Llegaste a Colombia, llegaste a Bogotá con todo ese conocimiento, porque ya te traías una estructura, o sea, eso no viene nada más solo de que yo ayudo y ya, sino que ya sabes cómo funcionan las cosas. Llegas a Bogotá y entonces nace Fraternidad Venezolana. ¿Qué es Fraternidad Venezolana? Ahora sí estoy muy curiosa, Aymara. Fraternidad Venezolana es, uno de los otros fundadores dice que Fraternidad Venezolana es un sentimiento. Nosotros creemos firmemente, como lo dice el lema de Francia, ¿no? Que dice libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Creo que son valores que nosotros tenemos que hacer presentes permanentemente. Y Fraternidad Venezolana surge, nace, incluso todavía estando nosotros en Venezuela. Ya teníamos la decisión de venir a Colombia, yo ya tenía la decisión de venir a Colombia, a los otros fundadores habían están ahorita en diferentes partes del mundo, ya no están aquí en Colombia, pero ya habían algunos aquí en Colombia. Y habíamos empezado a hacer primero una red social de información para los venezolanos que quisieran venir a Colombia y recibir información veraz de cómo regularizarse, de cuáles eran los costos de vivienda, cómo era el acceso a la salud, a dónde podían acudir, a qué organizaciones habían presentes. ¿Sí? Empezamos de esa manera, eso empezó en septiembre del 2017, 15 de septiembre del 2017, acabamos de cumplir 5 años, y yo llegué el 31 de octubre, ya al estar aquí presente, pues empezamos a dar mayor cantidad de información, nos relacionamos con la gente del Gran Acuerdo Venezuela. Sí. En ese momento la presidenta era Rosángela Blanco, y ella nos busca porque junto con otros miembros de los Administradores Unidos, lo llamamos nosotros, son las otras redes que tienen el micronicho de los venezolanos, las otras redes sociales. Un par en Colombia, venezolanos en Bogotá, Somos Venoticias, Infoleoboc y cualquiera otra que se me pueden estar olvidando en este momento, pero son muchas, Colombiazuela, venezolanos en Medellín, venezolanos en Barranquilla. Entonces, nosotros nos empezamos a unir, nos empezamos a conocer de manera virtual y empezamos a darnos cuenta que había mucha gente que también se aprovechaba de la necesidad de información de los venezolanos para estafas, para venderles papeles falsos, para meterlos en cosas que no eran, y nosotros empezamos a buscar la manera de unirnos para buscar información veraz y transmitirla juntos. Entonces, gracias a Rosángela, presidenta del Gran Acuerdo Venezuela en ese momento, nos unimos al Gran Acuerdo y nos convertimos como en una parte de comunicaciones o equipo de comunicaciones anexo al Gran Acuerdo Venezuela. Y en la medida en la que empezamos a hacer eso, mucha gente llegó a nosotros a través de las redes sociales pidiendo asistencia, porque evidentemente recibían información, pero pedían asistencia. Tenemos inconvenientes de salud, no sabemos cómo hacer salvoconductos, no tenemos información de regularización, no tenemos información jurídica, niños que nacían aquí, cómo se regularizaban, etcétera. Cualquier cantidad de información. Y era la época en la que los venezolanos estaban llegando en una oleada, que fue la oleada de caminantes. Sí, la oleada masiva de caminantes. sí, lo recuerdo muy bien. Eso fue Entonces, como 2016, por ahí. 2017, 16. Sí, sí, la oleada fuerte de caminantes. que fue cuando hicimos el famoso, la consulta aquella fue en pleno auge de esa llegada de venezolanos caminando. Sí, lo recuerdo. Exactamente, así es.
Y bueno, en ese momento se empezaron a ver los terminales, en este caso aquí en Bogotá, las terminales de transporte con los campamentos alrededor, ¿no? Que muchos de ellos no Sí. estaban preparados, no era que tenían carpas, no, eso eran bolsas de plástico, cartón o lo que encontraran para armar cambuches, llaman aquí, o nosotros decimos ranchitos, alrededor de las terminales de transporte. Y nosotros, entonces, estas mismas gente de redes, junto con algunos chicos que llevan casas de cambio que Mm. son, digamos, informales, ¿no? Que hacen transferencias a Venezuela. Ujú. Ellos aportaron dinero y nosotros aportamos la gente y empezamos a llevarles comida, medicinas. Ahí vino la cooperación internacional y empezó a organizar las cosas también y todo esto. Y a partir de eso surgió el grupo de voluntarios y nosotros nos formalizamos como organización. Gracias a Impresionante, esa. impresionante eso que estás contando, porque tú eres testigo de una cosa maravillosa que pasó en Colombia que me parece a mí, y es que el propio inmigrante asume la labor de ayudar a su gente. Eso, de manera organizada, yo solamente lo he visto con los venezolanos y sobre todo en Colombia. Yo en esa época fui allá, me quedé muy impresionada, veía a los venezolanos, Milsi, yo iba a Santa Marta durmiendo en los árboles, agarraba un colchón y lo subía a una altura para el árbol y había un poco de venezolanos durmiendo ahí. Porque claro, así no le picaban las cucarachas, la cosa. No sé si las cucarachas pican. Y recuerdo que eso me llamó tanto la atención, acuérdate, Milsi, que llegamos aquí y en el Parlamento Europeo hicimos un gran encuentro, que no sé si tú lo sabes, Aymara, después de mucho lobby, de los embajadores que estaban recibiendo a venezolanos en esa época ya. Y en 2018 conseguimos que la Unión Europea diera, recuerdo que fueron, no fue mucho, 35 millones de euros para ayudar a la llegada de venezolanos a Colombia. Eso fue un gran logro que también se hizo desde aquí y que también lo hizo la sociedad civil. Sí. Y es que la sociedad no estaba, los venezolanos no estábamos preparados para migrar, menos de esa manera. No, El No. gobierno colombiano tampoco estaba, y la comunidad menos, preparados para recibir a la menos. gente. Y de verdad que fue una situación angustiosa en la que ustedes salieron y resolvieron de la mejor manera posible. De verdad que gracias de mi parte, me imagino de parte de Patricia también, por ese apoyo que dieron en ese momento tan difícil para Venezuela. La situación no ha pasado, sigue siendo difícil. Y ahí nos has dicho una cosa muy, muy importante, Aymara, y es que ustedes se basaron en una primera parte en la información, porque seguramente no había fuentes de información, nadie sabía para dónde, qué cosa era. De la información pasaron a la acción, que era ayudar a esas personas que estaban llegando con comida, con asistencia inmediata. ¿Qué otras cosas, qué otras tareas hace Fraternidad Venezolana? Mira, ahorita nosotros continuamos con el tema de la información y la comunicación porque sigue siendo nuestro pilar, Sí. pero empezamos a trabajar, evidentemente la gente sigue teniendo necesidades, la gente sigue llegando y va a seguir llegando mientras el problema de fondo siga siendo el mismo, que no es tema de este momento, pero sigue siendo el mismo. Eh, y de igual manera sigue estando la cooperación aquí, siguen estando las organizaciones. Lo que nosotros tratamos de venderles la idea, nosotros, Fraternidad Venezolana, como las otras organizaciones de sociedad civil presentes aquí en Colombia, le tratamos de vender tanto al gobierno colombiano como a las organizaciones de cooperación internacionales que nosotros no podemos entrar en un proceso de asistencialismo permanente porque ya tenemos la experiencia, eso lo que hace es criar vagos, ¿no? No estamos esperando un club internacional, no estamos esperando un bono que nos den y ya está, sino que queremos que la gente tenga empoderamiento de sí mismo, que la gente pueda crecer, la gente pueda prosperar y le pueda aportar a este país, porque este es el país que los está recibiendo. Para que la gente pueda tener vocación de permanencia aquí, necesita sentirse parte del país y para eso necesita no solo regularización, sino oportunidades, oportunidades de educación, de empleabilidad y de emprendimiento. Entonces nosotros estamos, esas son las otras tres líneas que estamos trabajando, educación, emprendimiento y empleabilidad.
¿sí? Particularmente, precisamente para que la inserción de la población venezolana aquí en Colombia sea de manera productiva. Nosotros no estamos solamente en Bogotá, estamos también presentes en Ipiales, en Medellín, bueno, en Antioquia, en torno a los alrededores de Medellín, estamos en Cali, en Barranquilla, ¿sí? Entonces, y aquí en Bogotá, por Y supuesto. siguen creciendo. A mí me parece que lo que estás diciendo es fundamental Sí. y sobre todo que venga de alguien que forma parte de esa gente que llegó. Porque tú puede que seas hija de colombianos, pero tú llegaste por lo que está pasando en Venezuela. Si no, tú no habrías llegado a Colombia. Entonces, eso te hace parte, porque es que también allí hay a veces asuntos con estos países donde tanta gente emigró hacia Venezuela y es que al que llaman retornado, parece que lo excluyeran de ese grupo de personas que llegan y tú igualmente estás llegando a un país nuevo y tal. Entonces, muy interesante que ustedes, porque junto a ti hay muchas otras personas, hayan tomado las riendas de este asunto y magníficamente, porque además lo han hecho de una manera de verdad loable, se hayan convertido en interlocutores con las autoridades, porque ustedes han conseguido ese logro. ¿Cómo es la aceptación de la comunidad, Aymara? O sea, entre los venezolanos que están allá, que reciben el aporte de ustedes, y la comunidad colombiana también, porque me imagino que todo esto también ayuda a la integración. Claro, mira, la comunidad colombiana, y esto hay que decirlo sin pelos en la lengua, como dicen, la comunidad colombiana siempre ha sido receptiva, naturalmente receptiva. La gente es muy amable, la gente es solidaria, la gente es muy humana, ¿sí? Las primeras personas que hicieron acción social aquí para los venezolanos, para esos caminantes que venían en toda la ruta, las primeras personas que sacaban ollas inmensas de sopa para darles algo caliente y permitirles entrar en sus casas y que tuvieran refugios para que pudieran seguir caminando, fueron los colombianos. Esas cosas hay que decirlas y hay Así que es. estar agradecidos de eso, hay que estar agradecidos de eso. Aquí mucho se habla de temas de xenofobia, mucho se habla de temas de discriminación. Sí hay un riesgo allí, pero ese riesgo está relacionado con el discurso mediático que pueda existir. Es un tema de las grandes cadenas de comunicación, es un tema de los actores principales de la sociedad, que puedan ser alcaldes, que puedan ser autoridades, que puedan pararse a decir algo, pero la sociedad en pleno no. Porque es que además nosotros como organizaciones, y particularmente Fraternidad Venezolana, nosotros no trabajamos solo con venezolanos, trabajamos con población proveniente de Venezuela. Nosotros nunca hablamos de migración porque las razones de migrar son razones diferentes a razones de salir de tu país por cualquier excusa que es válida, como las que conocemos: salud, seguridad, vivienda y cualquiera de estas situaciones. Pero también están los retornados de los que hablaba Patricia. Personas como yo, que tenemos doble nacionalidad, hijos de colombianos, o personas como mi mamá, somos personas retornadas aquí. Y de igual manera, cuando llegas aquí te sientes perdido porque tampoco es tu país de manera. Y mi mamá, que tiene 40 y tantos años en Venezuela, ella duró qué sé yo qué cantidad de años allá, y durante todo ese tiempo ella tú toda la vida a la vez viendo televisión, viendo noticias de Venezuela, ahorita. Entonces todavía, y siente y llora y padece a Venezuela. Entonces, de esa manera también trabajamos con esto y trabajamos con la comunidad, porque de otra manera estaríamos haciendo una acción que sería discriminatoria también. Eso Nosotros es. no podemos obviar en nuestros programas a esa comunidad que también tiene necesidades, porque es que además, tú lo dijiste al principio, Milsi, Colombia no estaba preparada, porque es que Colombia también es un país con muchas necesidades. Yo se Claro. lo digo a la gente que atendemos: no podemos cuestionar a los colombianos, tenemos que agradecerles, porque ellos, teniendo, de lo poco que tienen, están compartiendo. No es lo mismo tener mucho y dar que de lo poco que tienes compartir. Sí. Tomo mi pan y lo parto en dos y comemos los dos, a decir, bueno, tengo para comprar dos y toma tú uno y yo tomo otro. Eso es lo que están haciendo los colombianos, ¿no? Muy verídico todo lo que estás diciendo y se asocia
totalmente al logo que lo tienes detrás de ti. La fraternidad no es en una sola dirección, la fraternidad es un círculo y es una energía que se transmite de uno a otro y va de un lugar a otro, así como esa gente con las manos atadas. Y eso es indistintamente de donde venga esa persona y de donde viva esa persona. Y me imagino muy bien que muchísima gente está apoyándolos en la labor que están haciendo, pero también necesitan más apoyo y seguramente equipos o mejorar los canales que ya tienen y sobre todo también una ayuda económica para seguir funcionando. ¿De qué manera podemos ayudarlos, Aymara? Hay muchas maneras de colaborar con nosotros, con Fraternidad Venezolana, y de esta manera con la gente con la que trabajamos. Y es, lo primero que necesitamos es gente, manos que se pongan a la obra, que estén dispuestas a colaborar. Eh, el tiempo que la gente pueda dedicar es el mayor, el recurso, lo más valioso que nos pueden dar. Nos pueden contactar a través de nuestras redes, por supuesto, porque allí pueden contactarnos y ayudarnos de diferentes maneras. Y de esa manera pueden saber cómo pueden hacernos llegar de repente recursos económicos con los que también podríamos llegar a otras personas, ¿sí? Porque en efecto sí los necesitamos, porque necesitamos llegar a otros que no tenemos cómo hacerlo. Claro que sí, la fraternidad, por supuesto, esperamos que también forme parte de todas las personas que en este momento pueden estarnos escuchando. En la descripción de este video tienen todas las coordenadas, las redes, todo, para encontrar a Aymara y a su equipo y poder ayudar, poder colaborar. A veces uno se pregunta, ¿qué puedo hacer en este mundo? Bueno, ayudar a Fraternidad Venezolana. Esa es una buena forma de ganarse el cielo. Me ha encantado la entrevista de hoy, Aymara, sobre todo porque se nota lo exacta y lo ordenado de todas las ideas. Has dicho muchísimas verdades en muy pocas palabras y tienes toda la razón. El venezolano quiere echar para adelante, quiere trabajar aquí en Colombia, en todas partes. Lo que falta es el recurso para lograrlo. Y por supuesto, nadie migra con gusto, todos migramos porque tenemos que. Si la causa fuese solucionada, como muy bien dijiste tú, no estaríamos tampoco en esta situación. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotras, me encantó. Y bueno, felicidades a todo el equipo de Fraternidad Venezolana. Gracias, Aymara. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Ha sido de verdad un gusto compartir con ustedes este espacio. Ya, mira, contigo hemos descubierto la importancia de trabajar organizados.